Tercera etapa, abandonamos la población en la que hemos pasado la noche. No os voy a decir de momento el nombre del hotel, ya lo pondré por escrito, porque no recuerdo. Y el pueblo es el pueblo de Lillet. Destino desconocido, Igual llegamos a la Seu d'Urgell que no llegamos, pero por ahí vamos el tema. Y Paco ya está a punto, Paco está tan a punto que se ha marchado sin esperar a nadie. Es por aquí, ¿no? No tengo ni puñetera idea porque no tengo nada puesto. Ponlo de aquí veo algo raro. Me voy a mover. Sí, por aquí, porque es que nos quiere enseñar el suelo. Au! Alia jacta est. Ahora que no viene nadie de cara ni de esquina, ni de... Ahora pasa el de la moto. Ponte la foradada, mira. Tú de la foradada. Sí. Estamos ¿Con gas o sin gas? a unos 4 o 5 kilómetros de distancia del principio de la carretera. Bien, pues a unos pocos metros de la fuente tenemos este agujero, la foradada, igual el nombre es por eso. Por el agujero que han hecho en la montaña, porque es natural, de natural tiene poco, se nota que está trabajada. El agujero, la montaña es otra cosa. Según el GPS, ya queda poco. Unos 300-400 metros, una rampa del 7%. Parc Natural del Cadí Moixeró. Benvinguts, bienvenidos, bienvenue, welcome. Y allá al fondo, la formación montañosa que hace un montón de tiempo habíamos visto y que no me había dado cuenta, que no me había dado tiempo de poner la cámara en marcha para filmarla. Esperemos que ahora se despeje un poco el techo y se vea. Son dos formaciones realmente como dos hermanas, una al lado de la otra, haciéndose compañía eternamente. Míralas, qué bonitas si es que salen. Mira, qué bonito. Mira qué bonito. Así es de la Pedraforca. 2057. Oh no, 2507. No sé qué población será aquella allá, al fondo a la derecha. Este camping
Se ve que no tiene luz eléctrica de red, pero tiene una instalación de placas solares que es un gusto. Y paramos. Eso de adelante es Pedraforca. Ah, eso es Pedraforca. Las dos hermanas que le digo yo, bien avenidas. Bueno, a ver. En Málaga le dirían las dos tetas. En Málaga las dos tetas, me parece. Hay una loma que tiene así, pasa que más espaciado. Se llama Los Pinares, la zona se llama Pinares de San Antón. Pero allí le dicen las dos tetas. Pues, Las dos tetas. y aquí es Pedraforca. Pedraforca. Y eso habéis enterado de lo que hay en Málaga y de lo que hay aquí. Aunque no hemos visto ningún cartel indicando cuál es esta población, por lo que yo tengo aquí apuntado, esto debe ser Massaners, pueblo que desde la distancia espero haber sacado unas imágenes. O sea, el típico pueblo que te sacan en postales de aquí los Pirineos catalanes. Pero aquí, a tiro de madro, tiro de piedra, lo puedes coger con la mano. Y no tiene entrada por lo que se ve por aquí arriba, por la carretera, porque no hay ninguna señal diciendo que confirmado en qué población estamos. Es lo que me da. Hay un cartel. Sí, pero me hubiese gustado el típico cartel en la carretera. Está bien. Ahí está, Massaners, amb C trencada, con... Madre mía, qué bajada se nos pinta ahora ahí delante. Bueno. Continúa por aquí durante 2,2 kilómetros. Falta una. Qué madre mía. Otro de los pueblos catalanes aquí a la falda del monte. Este pues me parece que es Gósol, tienen ya arriba un antiguo castillo con bastantes piedras amontonadas. Ahora a la entrada comprobaré si es Gósol o si es otra ciudad. El sol se está escondiendo y la temperatura bajando. O sea que toda la ropa que nos hemos quitado, igual tenemos que volvernos a poner. Efectivamente, Gósol, estamos en Gósol y huele a comida. ¿Hacemos un alto? Son las 12, no sé cuántas. Cuidado. Si paramos aquí al hostal y damos un bocado. Bueno, pues vamos al otro. Creo que los hoteles son más caros, ¿no? Si no quiero hotel, bueno, pues vamos, tira. No sé por dónde tira la ruta, nos metemos por dentro a ver si hay algo. Ahora sí, ahora no. Esto ya es como el Chimo Bayo. Ahora la meto y ahora la saco. Ahora sí, ahora no. Ahora la meto y ahora la saco. Punto bajada. Si vamos al Seu d'Urgell, queda el Coll de Josa, el Coll de Bancs y el Coll de Trava. Aquí, 3 cuellos. si lo estoy viendo aquí, y por eso te digo que yo creo que con el 56% llego, pero
pues esperemos que te tengas pues bastante batería, porque si no, si he subido... Oh. Que de aquí, buenas, que de aquí a donde empieza la bajada hay 41. Bueno, pues Menos de 41. 41 más 20, 60. Vale, pues. Estamos en Gósol, hemos parado a reponer fuerzas en una hostal que hay a la entrada. Ya pondré la foto cuando monte el vídeo. Casas típicas de aquí. Todas las casas son bonitas, construcciones pirenaicas. Guitart, carnicería, cansaladería, queviures, Gósol. 22 grados, pone esto aquí ahora. Aprovechando una vez más que me he quedado sin audio, voy a hacer un comentario sobre el inicio de la subida al Col de Josa. No sé oficialmente dónde empieza, pero para nosotros yo lo pondría sin lugar a dudas en la misma rotonda del hostal Cal Francisco. Y allá subes y parece que no se acabe nunca. La mayor sorpresa, no sé, la manía que tienen algunos, un vicio para mí más que manía, un vicio de tapar las señales con sus adhesivos recordatorios, a tal punto que, como veréis en la fotografía que he puesto aquí para demostrar que sí que he llegado a ese puerto, se aprecia muy vagamente el nombre del puerto. Está completamente tapado por esas etiquetas, esos adhesivos que alguien, no sé por qué, le dio en su momento para poner, para atestiguar que ellos han estado ahí, pero en un contrasentido. Tapa lo que es en sí la señal, tapa lo que pretende hacer la señal, señalizar, indicar un punto en concreto y que nos sirva de referencia en un momento determinado, aunque sepamos muy bien dónde estamos, pero me parece que eso es una aberración, y si no, pues aquí tenéis una muestra. Ya veréis cuando estoy ahí delante, aquí, por más que quieras, detrás de mí, pues no sabes muy bien lo que hay, tienes que adivinar lo que hay escrito. Josa de Cadí es donde he hecho la foto esa que me recordaba el Monte Saint-Michel de allá de Francia. Josa de Cadí. Me está impresionando la arquitectura esta catalana de montaña. Bien, pues yo me había asustado cuando he visto en la lista que tenía el col de Trava, 1480 metros, pero ahora me estoy alegrando porque estoy viendo que pone un desnivel medio del 2%. Muchas gracias, muchísimas gracias. Ya llevamos un montón de kilómetros arriba, y luego cuando finalice la jornada veremos cuántos metros acumulados tenemos. Es posiblemente la etapa más problemática en cuanto a desnivel aquí en Cataluña. Mañana ya posiblemente, bueno, el Port del Cantó 1721 todavía, o sea, más bajo, menos altitud el Port del Cantó que el de Josa. Entonces ya, si hemos pasado uno podemos pasar el otro y los que se nos pongan por delante.
Este pueblo maravilloso que tenemos aquí arriba a la derecha es Cornellana. Creíamos que no llegaríamos aquí, que la carretera no subiría tanto, pero sí que sube. Y allá a la izquierda hay otro pueblo que igual también pasamos por él. Cornellana, ya queda menos para la Seu. Pues seguramente esto de aquí a la izquierda sea Fórnols. Los dos pueblos que hemos visto allá abajo al valle, que queríamos que en la vida subiríamos a él, pues aquí estamos, Fórnols. Por momentos se nota viento en contra, un poco fresco, pero no molesto. Sí, Chino Chano, hemos llegado prácticamente arriba al Coll de Trava, que ya quedará poco, no sé exactamente qué distancia, pero mucho menos ahora que hace media hora atrás. Ahí está, Fórnols, con su escudo nobiliario a la entrada del pueblo. Y seguimos, queda menos. Allá queda Foc. Mira, Adraén, otro pueblo más en la larga lista de lugarejos. No sé, es que esto de que la verdad en castellano, llogarets de los Pirineos catalanes. Tornem a parar. Y ya en los últimos kilómetros de la etapa, todavía nos quedaba el último puerto de la jornada, el Coll de la Trava, bastante más altitud de la que habíamos acabado de pasar, del Coll dels Bancs. Y ya lo que nos reconfortaba es que después de este puerto prácticamente todo era descenso hasta la Seu d'Urgell. Ya nos quedaba poco, como podéis ver aquí todos celebrando la victoria del puerto, y ya de que bajábamos hacia la Seu. Cómo no, pues primero abrigarnos un poco, porque aunque hacía calor por las noches, bueno, por las bajadas eran fresquitas, porque la temperatura no era muy alta, pero se aguantaba. Estamos llegando a Cerc, o a Cerc. Estamos llegando a Cerc. Penúltima población antes de entrar en la Seu d'Urgell. Final de etapa. Me queda un 18% de batería. No se le puede echar la culpa a que estoy cargando el móvil, porque llevo cargando el móvil apenas unos 15 kilómetros. Después del penúltimo pueblo, dos pueblos antes de Cerc. Tendré que mirar a ver cuál es el nombre. Ahora, el Gés, Coll de Trava. Desde Adraén estoy cargando la batería del móvil, porque me quedaba un 18% de batería, no, un 15% de batería del móvil. 15% de batería del móvil. Y ahora me queda un 18% de batería de la bicicleta. Nada. Finalmente llegamos a la Seu d'Urgell, al final de etapa. Una etapa que resultó bastante bonita, a pesar de la cantidad de puertos que tuvimos que superar, pero una etapa muy bonita, paisaje precioso. Y como siempre cuando llegamos a una población, echamos mano del móvil,
a la aplicación directamente a Google Maps y buscamos un lugar en el que pasar la noche. Después de un par de llamadas conseguimos encontrar una vacante en el Hotel Niza, me parece que se llama, que fue bastante fácil de llegar a él desde la entrada de la Seu. Y bien, también había el mismo hotel tenía un cuarto donde dejar las bicicletas y nada más os puedo decir. Gracias por haber llegado hasta aquí y hasta la próxima etapa.